Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí conectándonos. Demoré un poquito en entrar porque, bueno, la conexión estaba mala. Iniciaba y se volvía a cortar. Entonces, si en caso pasa eso, ustedes sigan intentando nomás, ¿ya? Ya será problema con mi internet, tal vez. ¿Ya? Bueno, ya vamos a iniciar entonces. Esperemos que vayan entrando los demás en el transcurso de la clase, ¿ya? Muy bien. Estamos entonces aquí con química, ¿ya? Este es nuestro segundo tema de química también. Que bueno, lo hemos visto el primer tema con teoría nada más, ¿no? Ustedes lo vieron mediante el material que se les envió. Tampoco hubo oportunidad para poder analizarlo en clase, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de ese tema, explicarlo bien para que les quede un poco más claro, ¿no? No tengan dudas, ¿ya? El tema anterior me parece que fue... ¿Dónde está? Parece que fue materia y estructura atómica, ¿no? Sí, creo que ese fue el tema anterior. Bueno, ahora vamos a seguir utilizando algunos conceptos que se mostraron ahí en la teoría, ¿no? En este tema de núcleos. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué son los núcleos? Los núcleos comunes, como menciona aquí, son átomos que presentan características en común, ¿ya? La clase pasada, cuando se vio un poco sobre materia y estructura de la materia,
se vio un poco sobre estructura del átomo, ¿no? Y se vio la representación del átomo. Entonces ustedes ya más o menos saben identificarlo. Ahora vamos a ver los núcleos. Los núcleos comunes son, como menciona ahí, átomos que presentan alguna característica relacionada, alguna característica similar, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de núcleos tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, los isótopos, ¿no? Seguro ya los conocen a los isótopos. Los isótopos, ¿quiénes son? Van a ser átomos que presenten igual número atómico, ¿ya? Igual número atómico. O también se le puede decir igual número de protones, ¿ya? Igual número de protones. Si se dan cuenta, la palabra isótopos tiene una P, ¿no? En la última parte, isótopos tiene una P. Esa P les puede dar la idea de que tienen igual número atómico o igual número de protones, ¿no? La P de protones, ¿ya? Entonces les puede dar una pista por ahí. Muy bien, entonces, un ejemplo de ellos son los isótopos del hidrógeno, ¿ya? Los isótopos del hidrógeno, el protio, el deuterio, el tritio, ¿qué característica similar tienen? Van a tener, como son los tres isótopos de un mismo elemento, recuerden que el elemento se define por el número atómico. Entonces, van a tener el número atómico 1. 1, 1, 1. ¿No? Su número atómico no cambia. Ese número atómico indica que tienen un protón. Entonces, los tres van a tener un protón, ¿ya? Y bueno, lo que cambia en el caso de ellos es su número de masa, ¿no? El número que está arriba, ya saben ustedes que es el número de masa, ¿sí? Pero su número atómico va a ser el mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos características. El protio, ¿dónde se encuentra? En el agua pesada, el agua súper pesada, ¿no? Y presentan propiedades químicas iguales y propiedades físicas diferentes. Una propiedad física, como mencionamos, diferente, es su masa, ¿no? La masa, por ejemplo, de este es 3, la masa de este es 2, la masa es 1. Su masa es distinta, pero su número de protones es el mismo, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Avanzamos. Otro tipo de núcleos, ¿cuáles son? Son los isóbaros. Los isóbaros van a ser los números que tienen igual masa, ¿ya? Fíjense que la palabra isóbaros tiene una letra A. Entonces, esta letra A les puede recordar que tiene igual A. A significa número de masa, ¿no? Presenta igual número de masa. Entonces, un ejemplo de esto. Tenemos un ejemplo de esto aquí, ¿no? La K, ¿recuerdan qué significa, qué elemento es la K? Potasio, ¿verdad? Y el calcio, o sea, es Potasio. calcio. Ya, muy bien, Alexandra. Sí, chicos, consíganse una tabla periódica, ¿ya? Justo eso me faltó decirles. Para todas las clases de química, para todas las clases sin excepción, vamos a necesitar una tabla periódica, ¿ya? Bueno, pueden tenerla a la mano o pueden tenerla de forma virtual también, ¿no? No hay problema. Búsquense ahí en la web, ¿no? Alguna imagen de una tabla periódica y ténganla a la mano, ¿ya? O si lo tienen en físico, de repente el año pasado, mejor todavía. Búsquenla y ténganla a la mano porque nos va a servir bastante. Muy bien, entonces, ahí está Alexandra con su tabla periódica. Excelente. Así es. Entonces, el potasio aquí en el ejemplo tiene de valor 40, ¿no? Su número de masa es 40. Y el calcio también tiene número de masa 40, ¿no? Pero sus números atómicos son diferentes. Obviamente, si cambia el número atómico, va a cambiar, ¿qué cosa? Va a cambiar el nombre, ¿no? Del elemento. Ya no va a ser el mismo elemento, sino va a ser otro elemento. El calcio, en este caso, tiene el 20 y el potasio tiene el 19, ¿no? Muy bien. Entonces, eso pasa con los isóbaros, ¿ya? ¿Qué pasa con los isótonos ahora? Los isótonos son los que tienen, fíjense que aquí hay una N, tienen igual número de neutrones. Esa N significa neutrones, ¿no? Entonces, los isótonos van a cumplir que pueden tener el mismo número atómico, pueden tener, distinto número atómico, pueden tener distinto número de masa, pero lo que sí va a ser igual, lo que sí va a cumplirse que es igual, es el número de neutrones, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? En el caso del boro, en el boro puede haber estas variantes, ¿no? En el primer caso tienen 6 neutrones y el segundo caso también tiene 6 neutrones, ¿no? Entonces,
son casos especiales, ¿no? A ver, en este segundo caso creo que aquí se han confundido. Aquí es carbono, ¿ya? Porque si cambia su número atómico, claro. Si el número atómico es distinto, ya dijimos que es otro elemento, ¿no? Entonces acá no puede ser boro, boro, ¿ya? Ahí había un pequeño lapsus. El primero es boro, que tiene el número 5, que tiene 6 neutrones. Y en el otro es carbono, ¿ya? Es carbono. Carbono también va a tener 6 neutrones en este caso. Entonces, igual número de neutrones se le llama isótonos, ¿ya? Muy bien, entonces, quedó claro, ¿no? Son los tres tipos principales, digamos, los isótopos. Isótopos, fíjense en la P igual número de protones, ¿ya? Luego están los isóbaros, fíjense en la A, isóbaros, A, igual número de masa, ¿ya? Y los isótonos, fíjense en la N, igual número de neutrones, ¿ya? Eso les va a ayudar a recordarlo más adelante. Muy bien. Luego tenemos los iones. ¿Qué son los iones? Los iones van a ser elementos químicos, bueno, átomos, ¿no? Que tengan carga eléctrica. O sea, aparte de su constitución normal, van a presentar una carga. Esta carga puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a ser positiva y cuándo va a ser negativa? Positiva va a ser cuando hay, si recuerdan, en la constitución del átomo, hay uno de los componentes que es el que tiene el valor negativo. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Teníamos tres, ¿no? Protones, neutrones y electrones. De los tres, ¿cuál es el que tiene el símbolo negativo? Aquí lo dice, fíjense. ¿Qué significa la letra E? Los electrones. ¿Ya? Electrones. ¿Ya? Ya, muy bien. A ver, ¿se me escucha bien? Avísenme si no se me escucha. Sí, ¿Ya? sí, lo escuchamos. Ahí, ya, muy bien, muy bien. Ya, sí se me escucha. De repente alcen su volumen si no me están escuchando bien. Ya. Entonces, decíamos que en el átomo hay un componente que es el que tiene la carga negativa. ¿Cuál es el componente que tiene la carga negativa? Son los electrones. Entonces, si tenemos más electrones, vamos a experimentar una carga más negativa, porque los electrones son los que llevan la carga negativa, ¿no? Entonces, esto pasa cuando hay más electrones, más electrones. Pero, si tenemos menos electrones, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber carga negativa. Entonces la carga se va a volver positiva, ¿ya? Vamos a ponerlo así, menos electrones. Entonces, cuando hay más electrones, la carga es negativa. Pero cuando hay menos electrones, la carga es positiva, ¿ya? Eso de ahí tiene que quedarles bien claro, ¿ya? Entonces, siempre que encontremos un ion, la cantidad de protones y la cantidad de electrones va a ser diferente, ¿no? Porque obviamente va a haber más electrones o va a haber menos electrones de lo normal. Lo normal sería que esos fueran iguales, que igual protones y electrones estuvieran equilibrados. Eso sería lo normal. Pero en el caso de los iones no va a ser así. Siempre va a haber más electrones o va a haber menos electrones, ¿no? Entonces, se va a representar el elemento de esta manera, como está acá abajo. Se pone el elemento, como de costumbre se pone arriba el número de masa, abajo el número atómico, y a la parte superior derecha va a ir la carga. ¿Ya? Aquí falta poner la Q. La Q significa carga. Carga del elemento, ¿no? Puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos en la parte derecha. Fíjense a la derecha. Cuando tenemos menos electrones, como mencionamos aquí, cuando se pierden electrones, cuando tenemos menos electrones, el ion va a ser positivo, la carga va a ser positiva. Fíjense aquí, tenemos 26 protones y tenemos 24 electrones. ¿Cuántos electrones menos se han perdido? Se han perdido 2, ¿no? La diferencia de estos es 2. Se han perdido 2 electrones. Como se han perdido electrones, la carga se convierte positiva. Entonces va a ser un elemento ligeramente positivo, ¿ya? Eso pasa
en el caso del catión. Catión se le va a llamar cuando pierde electrones, ¿ya? Y cuando tiene más electrones de lo normal, cuando gana electrones, va a tener el otro nombre, anión. Anión pasa cuando hay más electrones. Cuando se gana electrones y hay más de lo normal. Por ejemplo aquí, ¿no? En el nitrógeno que tenemos aquí abajo, hay 7 protones. 7 protones, pero hay 10 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones más hay? Hay 3 electrones más. Como hay 3 electrones más, entonces la carga va a ser más negativa en el caso del nitrógeno, ¿no? Porque hay más electrones. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, ¿ya? Entonces, el valor que siempre va a cambiar, digamos, que tiene la posibilidad de cambiar es el valor de los electrones. No se vayan a confundir, ¿ya? Los protones y los neutrones difícilmente cambian. Los que sí cambian a cada rato son los electrones. Los electrones van, vienen, se quedan, se van, ¿no? Entonces, eso hay que analizar. Entonces, aquí tenemos una pequeña formulita en la parte de abajo para calcular la carga. La cantidad de electrones siempre va a ser el número atómico menos la carga, ¿ya? O también podríamos hacerlo al revés, ¿no? Si esta Q pasa aquí a sumar, tendríamos Q es igual a la cantidad, el número atómico menos los electrones, ¿no? O sea, cualquiera de esas dos fórmulas podemos aplicar. Primero o la segunda, ¿no? Si intercambiamos de lugar, la segunda también es válida, ¿ya? Muy bien, preguntas, dudas por aquí. Creo que está claro, ¿no? Recuerden, menos electrones, carga positiva, catión. Más electrones, carga negativa, anión. ¿Ya? Esa es la diferencia en el caso de los iones. Muy bien, vamos a avanzar. Luego tenemos un poquito de teoría de radiactividad. Esto de radiactividad lo vamos a ver muy rápido porque es teoría nada más. No vamos a tratar de hacer muchos ejercicios con esto, ¿ya? Pero ya lo vamos a ir viendo un poco para tener una idea. ¿Qué es la radiactividad? Es un fenómeno que se origina por la desintegración, ¿ya?, del núcleo del átomo por distintos aspectos, ¿no? Son fenómenos donde el átomo se vuelve inestable. Entonces se puede producir otros tipos de átomos cuando pasa este proceso, ¿no? Se puede dar de forma natural o se puede dar de forma provocada, artificial. De esas dos maneras se puede dar la radiactividad. Entonces, tenemos, por ejemplo, la fisión. ¿Fisión qué significa? Fisionar significa dividir, ¿no? O partir. Entonces, por ejemplo, se bombardea con neutrones a un átomo, ¿no? Como si fuera una bomba, se lo envía, y se divide el átomo en dos, ¿no? En dos partes. Y al dividirse así, se liberan también más neutrones, ¿no? Se liberan varios neutrones por ahí. Entonces, es un ejemplo de fisión, se divide. Y otro ejemplo es el ejemplo de fusión. Fusión es donde se juntan dos átomos, ¿no? Se juntan para formar uno nuevo, pero al formar uno nuevo también se va a liberar neutrones. Y además se libera energía también, ¿no? Entonces se forma un nuevo elemento, por ejemplo aquí, ¿no? Deuterio y tritio se juntan, se fusionan, ¿no? Se combinan y forman el helio. Pero también liberan neutrones y liberan energía, ¿no? Entonces es como que lo contrario. Pero en ambos procesos se puede liberar neutrones y energía, ¿no? ¿Qué tipos de emisiones radiactivas tenemos? La alfa, la beta, ¿no? La alfa, la beta y la gamma son las más conocidas, digamos, las más importantes, ¿no? Alfa, beta y gamma. Donde se bombardea con átomos de helio, se bombardea con electrones, ¿no? O se bombardea también solamente con electrones o de repente solamente con neutrones, ¿no? Por ejemplo, en la gamma se bombardea con neutrones. ¿Cómo sabemos que son neutrones? Bueno, porque tenemos 1 del número de masa y tenemos Z de protones. No hay ningún protón. Entonces, ¿quiénes están ahí? Están los neutrones, ¿no? Bien, en el caso de la emisión alfa, por ejemplo, es más protones, y en la beta también más protones, ¿ya? Muy bien, y bueno, otros tipos, ¿no? Emisión con protones, con neutrones, con positrones, con deuterones. ¿Ya? Pero las más importantes son esas, la alfa, la beta y la gamma. Esas son las más importantes, ¿ya? Esta regla, bueno, es una propiedad, ¿no?, de las ecuaciones nucleares. Cuando tenemos una fusión, por ejemplo, nuclear de dos elementos, E y X, y me dan como resultado un elemento F y E, se cumple esta regla, ¿no? La suma de masas
primera tiene que ser igual a la suma de masas última. Y la suma de números atómicos primera tiene que ser igual a la suma de números atómicos última. ¿Ya? Bueno, esta es como teoría, estamos diciendo. Los ejercicios todavía no vamos a utilizar estas propiedades, por ahora no, más adelante. ¿Ya? Finalmente tenemos las especies isoelectrónicas, que también forman parte de los núcleos, pero es un caso especial. ¿Qué van a presentar estas? Van a presentar igual número de electrones. ¿Ya? Fíjense, su mismo nombre lo dice, ¿no? Isoelectrónicas, ¿no? Me comí una E. Isoelectrónica. Entonces, van a presentar el mismo número de electrones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí abajo, ¿no? El oxígeno con... Este es un anión de oxígeno, ¿no? Porque tiene carga negativa y tiene 10 electrones. Luego tenemos por aquí el neón. También va a presentar 10 electrones. Y un catión de magnesio, ¿no? Catión de magnesio va a presentar también 10 electrones. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya hemos visto los distintos tipos de núcleos y un poquito de teoría de radioactividad. Vamos a ver ahora sí los ejercicios. ¿Ya? Ejercicio me dice, una especie química tiene 12 electrones, 15 protones y 18 neutrones. Escribe su representación simbólica. Bueno, vamos a utilizar los datos, ¿no? Aquí es como un pequeño problema de aritmética. Recordamos las propiedades. El número de protones siempre es igual al número de masa en un átomo estable, ojo. En un átomo estable o en un átomo neutro también se le llama, ¿no? Estable, átomo estable o neutro. ¿Ya? Entonces, en un átomo estable o neutro se cumple eso. Que el número de protones es igual al número atómico. Y también se cumple, ¿qué cosa? La formulita de acá abajo. Que el número de masa es igual al número de atómico más el número de neutrones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Me dice que esta especie química tiene 12 electrones. Entonces, vamos a apuntarlo por acá. Electrones, 12. ¿Ya? Además, tiene 15 protones. Vamos a apuntarlo por acá. Protones, 15. Me doy cuenta, entonces, que hay menos electrones. ¿Ya? Entonces, probablemente el átomo no sea del todo neutro, ¿no? Sino sea ligeramente positivo, porque tiene más protones que electrones. Bueno, vamos a poner el otro dato. 2 electrones, 15 protones y 18 neutrones. Neutrones, 18. Ya está. Me están pidiendo su representación simbólica. Para sacar la representación simbólica del átomo, ¿qué necesitamos? Bueno, por acá. El átomo es así, ¿no? No sabemos todavía qué elemento es. Arriba va el número de masa, abajo va el número atómico y aquí iría su carga, ¿no? La carga Q. No sabemos también cuánto es la carga Q. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a ir poco a poco. ¿Ya tenemos el número de masa? No, vamos a calcularlo. Tenemos que calcularlo. ¿Ya tenemos el número atómico? Tampoco, ¿no? Pero por la propiedad, tenemos aquí la propiedad, ¿ya? El número de protones va a ser igual al número atómico, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, vamos a ver esto. El número atómico, entonces, si los protones, vamos a poner de frente el valor de los protones, si los protones valen 15, el número atómico valdrá 15. ¿Ya? Ese va a ser el valor del número atómico, entonces. Muy bien, ya tengo el número atómico. Ahora puedo aplicar la otra propiedad. El número de masa es igual al número atómico. El número atómico valía 15, más el número de neutrones. El número de neutrones, por dato, tengo que vale 18. Sumamos entonces, 15 más 18 me da 33, ¿no? 33. Ese sería entonces, ¿qué cosa? El número de masa. Muy bien, ya tengo el número de masa, ya tengo el número atómico también. Me faltaría la carga. La carga la llamamos con la otra formulita, la otra propiedad. Carga es igual a el número atómico menos el número de electrones, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era la propiedad. Ya está. Entonces, la carga va a ser número atómico es 15. Menos número de electrones, 12. 15 menos 12, 3. ¿No? Y como me da positivo, le pongo su signo. Más 3. Muy bien, ahora sí. Podemos entonces hallar ya qué elemento es.
Si tengo que el número atómico es 15, a ver qué elemento será. A ver, ayúdenme con su tablita. ¿Qué elemento tiene el número atómico 15? A ver qué elemento es. A ver, participen. A ver. Alexandra, ¿tendrás ahí tu tablita? Dígame. A ver, ¿qué elemento tiene el número atómico 15? ¿Cuál es Z? ¿Qué elemento es? Claro, en el orden de la tabla periódica están los elementos, están en orden, ¿no? Del 1 Ajá. en adelante, ya. ¿Qué elemento tiene el número atómico 15, por favor? No sé, el fósforo. Fósforo, ¿no? Sí, pero no carga mi tabla. Ya, fósforo. Entonces, el elemento que estoy buscando va a ser fósforo. Letra P, abajito el 15, ¿no? En la parte de arriba va a ser la letra A es la masa, 33. Y en la parte derecha va a ser la carga, que ya hayamos más 3. Entonces va a ser un, ¿cómo se llama cuando tiene carga positiva? ¿Cuándo tiene qué? Carga positiva. Ah, ¿Catión lo dejo o listado. anión? Es un catión, ¿ya? Catión de fósforo. ¿Ya? Ese va a ser el nombre del elemento. ¿Ya? Catión de fósforo. Muy bien, y esa sería la respuesta, ¿no? Hallando dato por dato el valor de cada uno. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Sugerencias, quejas? Ya, creo que está claro, ¿no? Sí. Ya, muy bien, muy bien. A ver, acá tengo la tabla periódica. Ya, ahora sí la veo. Sí, está bien. El número atómico era 15 del fósforo. Ya está. Muy bien, vamos a continuar. Y que igual les viene la... Ahí está, ¿no? Bueno, aquí incluso no le han puesto el número de elemento, no le han puesto qué elemento era, pero siempre es bueno poner, ¿no? Aquí le han puesto E nada más, pero siempre es bueno poner qué elemento es. ¿Ya? Número 2. Un elemento químico está compuesto por 3 isótopos. Si se sabe que la suma de sus números de masa es igual a 195 y la suma de sus neutrones es 93. Calcula el número atómico de dicho elemento. Otra vez, vamos a representar entonces el elemento de esta manera. E con su número atómico y su número de masa. ¿Ya? Ahora, me está diciendo que este elemento está compuesto por 3 isótopos. Entonces voy a tener en realidad 3 elementos que tengan el mismo número atómico, ¿no? O sea, vamos a tener 3 números atómicos iguales. Recuerden que isótopos quiere decir, acuérdense de la P. Isótopos, P igual número de protones, ¿no? Isótopos igual número de protones. Ahora, si C es igual al número de protones, los protones son iguales al número atómico. Entonces van a tener los 3 el mismo número atómico. Ahora, aparte me dan los otros datos. Me están diciendo como dato, la suma de sus números de masa es 195. Entonces, si son 3, vamos a sumar, ¿ya? Masa 1 más masa 2 más masa 3, todo es 195. Muy bien, es un primer dato que me están dando. Y luego tengo otro dato que la suma de sus neutrones es 93. La suma de sus neutrones. Entonces abajo vamos a poner, o acá arriba, la suma de sus neutrones, neutrón 1, más neutrones 2, más neutrones 3, es 93. Calcula el número atómico de hecho elemento. Entonces, a ver, otra vez. Nos dicen que son 3 isótopos. 3 isótopos van a ser 3 elementos, ¿no? O 3 átomos que tengan el mismo número atómico. Entonces, abajo habíamos puesto la letra E. Vamos a poner como un primer átomo. Vamos a poner otro isótopo, la letra F. El mismo isótopo va a tener otra masa. A2 vamos a ponerle. Al primero A1, al segundo A2. Y al tercero vamos a ponerle G
el mismo número atómico, pero la masa 3. ¿Ya? Ahí tengo mis isótopos entonces, ¿no? Fíjense, los tres son isótopos porque tienen el mismo número atómico, pero su masa es distinta. Muy bien, vamos a aplicar entonces la propiedad famosísima, ustedes ya conocen, A es igual a Z más N. A es igual a Z más N, ¿no? Esta propiedad siempre se cumple en la química, ¿ya? Para cualquier elemento. Entonces, aplicando esta propiedad yo puedo dividir aquí, mi masa 1 la puedo dividir en mi número atómico más mi valor de neutrones 1, ¿ya? Mi masa 2 la puedo dividir en mi número atómico más mi número de neutrones 2, aplicando esta propiedad, ¿no? Y mi masa 3 la puedo dividir en mi número atómico más mi número de neutrones 3, ¿no? Y todos estos se están sumando, más. Y por la propiedad, o bueno, por el dato me dicen que todo suma 195. ¿Por qué le he puesto Z, Z y Z? ¿Por qué no le he puesto Z1, Z2, Z3? Porque me han dicho que son isótopos. Y los isótopos son igual número atómico, ¿no? Así como está aquí abajo. El primero tiene Z, el segundo Z y el tercero también. Entonces, por eso es que el Z ha quedado igual. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Si los tres Z son igual, sumándolos, Z más Z más Z, ¿cuánto me va a dar? 3Z, ¿no? Obviamente, porque es la misma letra, el mismo valor. ¿Y qué va a pasar con los Ns? Tengo aquí N más N1 más N2 más N3. Aquí voy a utilizar el dato que tenía al inicio. Yo tenía al inicio un dato. El dato era de que la suma de neutrones es 93. Ese dato lo vamos a aplicar. Entonces, la suma de neutrones va a ser 93. Ahí está. N1 más N2 más N3, 93. Muy bien. Todo eso va a ser igual a 195. ¿Qué va a pasar ahí? El 93 pasa a restar, ¿no? Me queda 3Z igual a 195 menos 93, 102, ¿no? Que te pasa restando. 102, 5 menos 3, 2, claro. Y luego el 3 pasa a dividir. Z va a ser igual a 102 entre 3. ¿Cuánto será? 102 entre 3. 34 me parece. No, pues 3 por 30, 90. 3 por 4, 12. 34. Ese va a ser el valor entonces del número atómico, ¿no? Y eso era lo que me pedían. Me pedían calcula el número atómico de dicho elemento. Entonces esa va a ser nuestra respuesta. ¿Ya? Ahí está. 34. Muy bien, preguntas, dudas. Si es 34, el número atómico del 34 es el selenio, ¿no? Selenio. Sería un átomo de selenio. Pero no nos están pidiendo eso, ¿no? Solamente nos están pidiendo el número atómico, 34. Ya con eso es suficiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar a ver si nos da el tiempo. Tenemos 6 minutos. Está la solución también para que la puedan ver luego. Con calma la consulta. ¿Ya? A ver, este último. Ojalá nos dé tiempo. El átomo E es isóbaro con el átomo Y, 6236, e isótono con X, 7242. ¿Cuál es el número de electrones que tiene el ion E más 2? ¿No? O 2 positivo. A ver, me están dando aquí dos datos. Primero, que es isóbaro con este. Isóbaro, acuérdense de la A, quiere decir igual número de A, igual número de masa. Igual masa, ¿no? O bueno, la masa se representa con la letra A, ¿no? Entonces, significa que la letra E, o el átomo E, hazlo por acá al medio, el átomo E va a tener igual número de masa que el átomo Y. Y en el caso del Y, ¿cuál es la masa que tengo aquí? La masa va a ser la parte de arriba. Este va a ser A, la masa. 62. Quiere decir entonces que el E también va a tener 62 de masa. Muy bien. Y ahora me dice que es isótono. Isótono, acuérdense de la N. Isótono quiere decir igual número de neutrones. Con el átomo de acá, el X. X7242. Bueno, vamos a calcular cuántos neutrones tiene este átomo.
este átomo de acá. Por la formulita, ¿no? A es igual a Z más N. El A de aquí vale 72, el Z vale 42, más N. 42 pasa a restar, 72 menos 42, 30, ¿no? Mi N va a valer 30, aquí. Entonces, si el número de neutrones es 30, y este es isótono, el E es isótono con el X, L también va a tener, vamos a poner por aquí, L entonces va a tener neutrones, también va a tener 30. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es el número de electrones? Para hallar el número de electrones, ¿qué necesito? Si tengo carga de más 2, me están diciendo ahí que la carga es más 2. Acuérdense que la carga era la resta, ¿no?, del número atómico menos el número de electrones. Entonces ya tengo la carga vale más 2. Me estaría faltando el número atómico. Vamos a hallar el número atómico, entonces el número atómico Z, ¿no? Me estaría faltando para hallar el número de electrones. Entonces, hallamos otra vez con la formulita. A es igual, abajo, A es igual a Z más N. Voy a ponerlo en contexto. A es igual a Z más N. Ya está. A vale 62, ¿no?, por el dato que tengo. Z no sé cuánto vale y N vale 30 en el átomo E. Muy bien, el 30 pasa a restar y me quedaría 62 menos 30, 32. ¿No? Está bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Z así nomás. Entonces mi Z va a valer 32. Si mi Z vale 32, lo reemplazo aquí. 32 menos E quedaría, ¿no? 32 menos E es igual a 2. Entonces hacemos un intercambio, ¿no? Este E que está restando pasa a sumar y este 2 que está sumando pasa a restar. Hacemos ahí un intercambio. Entonces sería E es igual a 32 y el 2 pasa por acá, menos 2. 32 menos 2 será 30, ¿no? Y ese sería el número de electrones que estamos hallando, ¿no? 30, ¿no? Entonces fíjense los pasos. Primero relacionar, ¿no? Si me estaban dando en un inicio que el átomo era isóbaro, había que recordar qué significa isóbaro. Isóbaro significa igual masa. Ah, ya, entonces la masa del átomo Y, la masa de este átomo Y va a ser la misma que el átomo E. Como aquí era 62, por eso abajo le pusimos de masa 62 también, respetando el dato que nos daba. Muy bien, primer dato cumplido. Luego me decían que era isótono con este otro átomo de acá. Isótono significa igual número de neutrones. Entonces tengo que saber cuántos neutrones tiene este. Para saber cuántos neutrones tiene, aplicamos la formulita. A es igual a Z más N, ¿no? Aplicando la formulita, obtuvimos la cantidad de neutrones. Neutrones son 30. Y esa cantidad de neutrones las trasladamos al átomo E, ¿no?, para cumplir el dato. Segundo dato cumplido, ¿no? Entonces fíjense cómo vamos aplicando dato por dato. Luego de hallar los neutrones, ¿qué me faltaba? Me faltaba el número atómico, ¿no? Porque a mí me están pidiendo el número de electrones. Como me piden el número de electrones y me dan una carga ahí, entonces necesitaba yo hallar el número atómico para poder calcular la carga. Una vez que calculamos, ¿cómo se llama? El número atómico, con esta formulita de acá, lo reemplazamos en la carga. Ahí está, reemplazándole la carga, hicimos las operaciones y ya, ¿no? Obtuvimos el número de electrones, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a finalizar esta sesión. Sí, ya queda menos de un minuto. Se vuelven a conectar para algunas dudas que tengan, ¿ya? Ya. La solución de aquí, ahí queda, va a estar ahí en la, ¿cómo se llama? Va a estar ahí, ¿no? Puesta en las diapositivas. Más adelante la pueden consultar, ¿ya? Muy bien, vamos a finalizar esta sesión entonces. Se vuelven a conectar, ¿ya? Nos vemos. Ya.